¿Qué tal, jóvenes? En la clase pasada, lo que es del sábado pasado, nos quedamos con el tema de cálculo, de uno de los temas de la unidad para finalizar, y pues como quedó pendiente, quedamos que íbamos a grabar por aquí para que, o mejor dicho, un video para que les quedara un poquito más claro sobre ese tema. El tema se llama Teorema Fundamental del Cálculo. Se explicó un poquito en clase, pero lo vamos a pues tomar un poquito más a detalle para que les quede más claro, ¿sale? Bien, entonces, ojo. Este es el teorema más importante del cálculo, lo que es el teorema fundamental del cálculo. Es el puente que conecta permanentemente la diferenciación, que es el cálculo de pendientes, o sea que son las diferenciales o las derivadas, como lo quieren llamar así, y la integración, que es el cálculo de áreas, que es lo que mencionábamos, que es las integrales, demostrando que son operaciones inversas. ¿Sale? Bien, una vez mencionado eso, continuamos y vamos a empezar con lo que es el teorema fundamental del cálculo en la parte 1, que es la derivada de una integral. Ojo, como concepto tenemos lo siguiente. Esta parte nos dice cómo derivar una función que está definida como una integral, una función de acumulación de área. Ojo, definición formal. Sea f minúscula una función continua en el intervalo a, b, se define una nueva función g de x como lo siguiente que está aquí abajo. Ojo, g de x va a ser igual a la integral que inicia en el límite inferior a al límite superior x, donde tenemos una función f de t dt. ¿Sale? ¿Por qué no es f de x? Porque estamos trabajando con g de x, entonces no podemos llamar a la función de la misma manera. Esta es una integral y esto representa la derivada de esta integral. Ojo, entonces continuando con la explicación, dice lo siguiente. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Dice, g de x mide el área bajo la curva f desde a hasta un punto variable x, es lo que les mencionaba, límite inferior a, límite superior x. El teorema afirma que esta función g de x es derivable y su derivada es la siguiente. Ojo, cuando hablamos de la derivada se le pone un apóstrofe en la parte de arriba. Entonces la derivada va a ser igual a d sobre dx para dar a entender que vamos a derivar lo que se encuentra entre corchetes, que no es más que una integral del límite a al límite x, o sea, del límite inferior a hasta el límite superior x de la función t de t. Que ojo, cuando nosotros le apliquemos la derivada a esto, obtendremos una función igual que la de adentro, pero con el valor de la x. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples, la tasa a la que se acumula el área g de x, o sea, la derivada de g de x, es simplemente el valor de la función original f de x en ese punto. ¿A qué se refiere? Cuando yo tengo una función g de x, al final de cuentas, observen esta gráfica que está aquí, donde tenemos a g de x y donde tenemos a f de x. Recordemos que f de x es la integral, es la curva o es esa figura amorfa. ¿Y qué es lo que tenemos en el medio? Pues el área bajo esa curva, que la podemos desarrollar a partir de la integral que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, una vez entendida esa parte, ¿cómo sería un ejemplo real? Y dice lo siguiente. Ejemplo A básico. Encuentre la derivada de g si g de x va a ser igual a la integral de un límite inferior 2 a un límite superior x, donde la función es t al cubo menos el seno de t de t. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una función que la podemos separar, t cúbica, y tenemos seno de t. Dice, la función f de t es t cúbica guión seno de t. O sea, todo esto es f de t. Recordemos que anteriormente decíamos que teníamos de a a b y tenemos la función en x de x. Recordemos que esto es f de x, pero en este caso, como estamos queriendo encontrar a g de x, siempre lo hemos estado marcando como, que es la integral de a a b, y ojo, y lo manejamos como f de t de t, solamente para quitar a la x. Pero ojo, este f de t no es más que toda esta función que estamos visualizando nosotros aquí. Por eso dice, la función f de t es todo esto que está aquí. El límite inferior es una constante, que es este 2 que está aquí. Según el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, simplemente reemplazamos t por x y obtenemos lo siguiente. Ojo, si nosotros reemplazamos t por x,
sería que la derivada de g de x va a ser igual a x cúbica menos el seno de x. O sea, si se fijan, esto es exactamente igual a esto que tenemos aquí, solamente que en lugar de la t ponemos a lo que es nuestra x y en lugar de la t aquí ponemos a lo que es nuestra x acá. Y así terminaría el ejemplo básico. Solamente sustituyes lo que es t, se convierte en x y terminamos con lo que es nuestra derivación de esta integral. Ojo, vamos a continuar. Ejemplo 2, es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a explicarlo. Y dice lo siguiente. El ejemplo B nos la vamos a aplicar con la regla de la cadena. ¿Qué dice esta regla? Bueno, se encuentre la derivada de h si h de x es igual a la integral desde 0 hasta x cuadrada, donde tenemos como una función a la raíz de 1 más t de t. Ojo, y bien claro aquí, el límite superior no es una x, sino una u, que va a ser igual a x cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos como límite una x, pero ojo, aquí la x ya la estamos usando en otro momento, dentro de nuestra función derivable, que en este caso va a ser la h. Entonces, nada más decimos que de 0 a u, o podemos haber utilizado cualquier otra variable, da a entender que esto que está aquí significa que es igual a esto. O sea, esto significa que es igual a una u, si lo queremos ver de esa manera. ¿Sale? Dice acá, usamos la regla de la cadena y quiero que le pongan mucha atención a este y a este. Ojo, bien importante esta parte. Quiero que ubiquemos el primero. Dice que dh sobre dx va a ser igual a dh sobre du, que va a multiplicar, aquí está un puntito, a du sobre dx. ¿Cómo se refleja eso? Bien, si se fijan, en el punto número 3 dice dh sobre du, que sería este que está aquí. ¿Sale? Dice que va a ser igual a la derivada de u, donde tenemos en un corchete a nuestra función, bueno, nuestra integral, que es desde 0 a 1, y tenemos a nuestra función esta que está aquí. Que esto no va a ser más que lo siguiente. Ojo, tenemos a un 1, que este 1 sigue siendo este 1, y tenemos que t de t no es más que la u. ¿Por qué? Aplicando el teorema fundamental del cálculo para la parte 1, yo les decía que vamos a cambiar, en lugar de una x, desde aquí lo dijimos, va a ser una u. Entonces decía que tenemos que cambiar todo por una x, pero en este caso, como ya es u, todo cambia a u. Por eso, si se fijan, tenemos, ojo, voy a borrarle un poquito. Si se fijan ustedes, tenemos esta función, no es más que esta función. Es exactamente la misma, solo que en lugar de una t, tenemos una u. Si nos vamos al siguiente, vamos a encontrar que ahora estamos trabajando sobre du sobre dx, o sea, este que está aquí. Y dice, la derivada de, en este caso es x cuadrada, va a ser igual a 2x. ¿Por qué? Porque si yo tengo x cuadrada es igual a decir que tengo x a la n. Y esto es igual a decir que es n a la x a la n menos 1. Ese será el resultado. Si yo digo que n vale 2, entonces aquí va a ser 2 menos 1, me da 1. Entonces por eso queda el valor de 2x. Abusados desde ahí. Entonces la derivada de esta función, ojo, no es una integral. Es solamente una función común y corriente, es 2x. ¿Sale? Para que nos quede bien clara esa parte. Aquí tengo que estar borrándole porque si no se queda grabado, ¿sale? Bien, entonces una vez que ya tenemos dh sobre du sobre dx, ojo, dh sobre du, si se fijan, aplicó esto, pero con la u, ¿sale? Y ya obtuvimos el valor de u. En el de abajo, el du sobre dx, le aplicamos sobre la, ojo, aclaro para de nuevo. Aquí estamos en base a la u, a la u, y esto se convierte en este con u. Y en el de abajo estamos en base a la x, y tenemos un resultado con x. Y por último, ahora sí tenemos nuestro final. Disculpen, voy de regreso. Ok, tenemos nuestro final, que es dh sobre dx. Entonces, si se fijan, ojo, s, si se fijan, a ver, vamos a borrarle acá. Miren, ya quedó grabado. Bueno, no pasa nada. Chéquense bien este. Quiero que vean, este es igual a todo esto. Y se fijan, aquí hay un puntito de multiplicación, que este se va a multiplicar con este. Bueno, entonces dh de x, que es este que está aquí, va a ser igual a
de h sobre du, que sería este que está aquí, que no es más que esto que nos dio de resultado. Por eso, si se fijan, esto se parece a esto que está aquí. Luego dice que va a ser igual a du sobre dx. Entonces du sobre dx es 2x, por eso es punto, y lo que tenemos de 2x. Por último sustituimos la u, que va a ser igual a x cuadrada. De nuevo, la derivada de x, de h de x, va a ser igual a 1 más x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta u, desde un inicio dijimos que iba a valer x cuadrada. Ojo, aquí decía, no es x, sino que ahora es una u que va a valer x cuadrada. Entonces, si yo tengo aquí, en esta parte o en esta parte, tengo una u, para mí esa u se convierte en una x cuadrada. Y el resultado es el siguiente, 1 más x cuadrada por 2x. Ese es el resultado por medio de la regla de la cadena, para que les quede claro, jóvenes, ¿sale? Bien, vamos al siguiente. Y vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo, parte 2, que es la regla de evaluación. Dice, y ojo bien importante aquí, dice, esta es la herramienta práctica que revoluciona el cálculo. Nos da un atajo increíble para calcular integrales definidas, áreas exactas, sin tener que hacer nunca más un límite de sumas de Riemann. O sea, lo que se quiere evitar aquí es hacer límites con la suma de Riemann. Acuérdense que es un proceso largo en el cual hacíamos ejercicios, o lo vimos en clase, que es un proceso largo. Dice, definición formal. Si la función de f es continua en el intervalo AB y f mayúscula, que es la antiderivada, recuerden, es cualquier primitiva de f, es decir, la derivada de f en respecto a x va a ser igual a la función f de x. Ojo, si nosotros tenemos la siguiente integral de a a b, tenemos una función en x de x que va a ser igual a fb, o sea, la antiderivada de b menos la antiderivada de a. Abusados, ¿eh? Cuando tenemos esta función, podemos aplicarle la antiderivada de b menos la antiderivada de a. ¿Cómo funciona esto? Vamos al procedimiento. Encuentra la primitiva de f de x. Dice, evaluar f de x en el límite superior, fb. Luego, evaluar fx en el límite inferior, fa. Resta los resultados y obtenemos una notación. fb menos fa se escribe comúnmente como, ojo, fíjense lo que está aquí, nada más que se me perdió, pero aquí debería ser a y aquí debería ser b. f de x, y entre una barra que los divide tenemos inferior a A, superior a B. Bien, ¿cómo funciona esto? Atención. Ejemplo, dice, evaluar. No se alcanza a distinguir ahí, disculpen. Vamos para atrás otra vez. Una disculpa. Ok. Además, vamos a cancelarlo. Esto lo cerramos. Aquí está. Y así le hacemos mucho mejor. Ojo. Aquí déjenme ver si me va a dejar editar. Si voy a poder sacar el pincel en un segundo. Aquí está. Listo. Es que le vamos a decir que va a ser. Bueno, ponemos un rojito para verlo. Ojo, me dice evaluar la siguiente expresión, que sería la integral desde 0 a 3, donde tenemos la función x cuadrada de x. Usando el teorema fundamental del cálculo para la parte 2, ¿cómo sería? Identificar f de x, dos puntos f de x es igual a x cuadrada. Perfecto, que esto no es más que esto que está aquí. A ver, está muy grueso el plumón. Vamos a borrarlo. Borramos por bloques, por objetos. Bien, entonces, ese que le estaba marcando, esta función, ¿sale? No es más que esto que está aquí, ¿sale? Dice, encontrar la primitiva, o sea, la derivada de la función. Entonces, si yo tengo la integral de x cuadrada de x, ¿cómo resolveríamos? Acuérdense que hay una forma que yo les dije, que si yo tengo la integral de x a la n de x, esto va a ser igual a decir yo x a la n más 1 sobre n más 1 más c al final. ¿Sale? Entonces, si se fijan, si eso se lo aplicamos a este 2, el resultado sería x al cubo sobre 3. Dice que no necesitamos el más porque se cancelaría. Ojo, después de que tenemos eso, podemos aplicar la derivada de b más c menos la derivada de a más c. Entonces, este es de donde que se va a eliminar con este. Por eso es que no lo pone, no pasa nada. Entonces, esto es igual a fb menos fa. O sea, este fb es este que está aquí. Este fa es este que está aquí.
para que nos quede claro. ¿Por qué la C no se pone? Porque cuando multipliquemos este menos por este más, se va a hacer menos, entonces esta más C por esta menos C se van a eliminar. Eso es a lo que se refiere. Entonces vamos a evaluar lo siguiente. Si yo tengo la integral de 0 a 3, x cuadrada de x va a ser igual a x cúbica sobre 3, porque ojo, a partir de esta obtuvimos esa que está ahí. X cúbica sobre 3 que va a ir desde 0 a 3 y acaba también desde 0 a 3. Una vez que lo tengo, le aplicamos el de FB menos FA. Entonces, para mí, ¿quién es B? Para mí el B va a ser el 3. Y para mí, ¿quién es A? Es el 0. Entonces, F3 menos F0. Si nosotros sustituimos ese valor de 3 en el que nos dio aquí, o sea, en x cúbica sobre 3, sustituimos el valor de 3, que obtenemos de resultado. Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer aquí, el resultado sería 3 al cubo sobre 3, que es lo que están viendo ustedes aquí, miren. Si lo hago con el F0, es cuenta que va a ser muy parecido. Será en este caso el 0 al cubo sobre 3. Y pues ahí quedaría cómo funciona. A ver, otra vez, porque no se ve muy bien. Va de nuevo. Sería realmente, para evaluar a este, se hizo con este. Para evaluar a este, se va a hacer de la siguiente manera. Sería el 0 al cubo sobre 3. Entonces, cuando se eleve este al cubo, pues va a quedar como 0 sobre 3 y se conoce como indeterminada. Bueno, ahí está, compañeros. ¿Cómo se solucionaba eso? Y obtenemos el mismo resultado. Fíjense bien, cuando se aplica eso, a la hora de tener 3 a la 3, dan 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 tercios. Aquí está. Esto es esto que está aquí arriba. Y el de arriba, fíjense, 0 al cubo es 0, 0 entre 3 da 0. Ahí está. 27 entre 3 da 9. Entonces el resultado, sin necesidad de hacer el procedimiento Riemann, nos quedamos con un 9 también, que es correcto. ¿Sale? Para que estemos presentes ahí. Por último, ya solamente aquí les muestro unos ejercicios que ustedes pudieran hacer, que ya se los voy a publicar después de terminar este video. Ojalá les haya quedado claro, compañeros. Cuídense mucho. Saludos.